Hoy quise traer a ustedes una porción de la palabra del Señor que es muy liberadora y haciendo referencia no solamente a lo que son las controversias navideñas, sino que vamos a ver que esto tiene una aplicación mucho más allá de lo que es meramente la Navidad. Pero es un buen ejemplo para traerlo a colación ahora. Así que, como nos vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor, les invito a que inclinemos nuestros rostros y nos dirijamos al Señor implorando su misericordia sobre nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Inclinamos nuestros rostros para pedir, Señor, que tu palabra sea la que obre en nuestros corazones en esta hora. Usa tu palabra y tu espíritu para hablar a nuestros corazones. Te damos gracias por ella y pedimos que tu bendición esté con cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Controversias navideñas, Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hay ocasiones en las que necesitamos vernos, y a falta de espejo, recurrimos al vidrio de la ventana. ¿Quién no lo ha hecho? No es tan preciso como un espejo, pero sirve. Ambos son vidrios que reflejan, pero uno, la ventana, nos permite ver más allá del vidrio. Así parecen haber cristianos. En vez de mirarse en el espejo de la palabra de Dios, pareciera que su razón de ser es mirar por las ventanas para espiar qué están haciendo otros. Y no lo hacen con un fin noble ni evangélico. Pablo sufrió esto, según les cuenta a sus hermanos en Galacia, en el capítulo 2, versículo 4, y él dice: a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esta actitud farisea, que pone el acento en las cosas adiáforas, las cosas indiferentes, las acciones que no son ordenadas ni censuradas por Dios, nunca son con el fin de agradar a Dios, sino que tienen como objeto señorear en las vidas y las conciencias de otros. Y haciendo esto, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús se encontró con esta actitud también. Y en Mateo 15, Él la confronta. La queja farisea fue esta, ahí en 15, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los fariseos al Señor. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¡Qué terrible! Ellos miraban por el vidrio de la ventana a los discípulos ajenos, pero fallaban en mirarse en el espejo de la palabra. Si lo hubieran hecho, y a eso los conmina el Señor, se habrían dado cuenta que ellos estaban invalidando la ley de Dios
que es mucho peor que no lavarse las manos. Habían caído en el absurdo de honrar más a las palabras de los hombres que darle la honra debida a la palabra de Dios. Ante esta pretensión farisea, respondemos con el apóstol en Gálatas capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué no nos sometemos a estas cosas? ¿Por capricho? ¿Por orgullo? No, hermanos. No nos sometemos a otros porque solo Dios es Señor de nuestras conciencias. Y como Pablo lo dice en Gálatas 2:5, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué evangelio es ese que me esclaviza a los dichos de los hombres? El evangelio de libertad. La Biblia nos enseña a someternos, claro que sí, pero a someternos a la ley de Dios. En este mes de diciembre, y junto al frenesí consumista de las gentes, también asoman por ahí escaramuzas teñidas de piedad puritana y ortodoxa, de pequeños grupos de creyentes que, en compañía de sectas pseudo-cristianas, como los falsamente autodenominados testigos de Jehová, acusan a otros creyentes de ser paganos porque celebran la Navidad. Ellos sostienen que la Navidad originalmente era un festival pagano y que Dios nunca nos manda a celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Veamos entonces ambas afirmaciones a la luz de la historia y a la luz de las Escrituras. Vamos a ver un poco de historia, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor también. Entonces, ¿es la Navidad una fiesta pagana? Tanto ateos como testigos de Jehová así lo afirman. Los unos parten de afirmar la inexistencia del Jesús histórico. Ellos afirman que es muy posible la no existencia de Jesús histórico, por lo que celebrar la encarnación, milagro en el que tampoco creen, solo tiene su base en la superstición popular y en el paganismo romano. Los testigos de Jehová, en cambio, tampoco la celebran. Y también argumentan que ella deriva del paganismo romano. No niegan que Jesucristo nació, pero niegan la encarnación del Hijo de Dios. Para ellos, Dios hecho hombre es poco más que un mito pagano. Pero aquí, ellos o son ignorantes, o son blasfemos, o ambas cosas. Pues claramente dice 1 Timoteo 3:16, hablando del misterio de la piedad, ¿qué dice? Dios fue manifestado en carne. También ellos argumentan que celebrar el nacimiento de alguien, no importa quién sea, es resabio de paganismo y por tal motivo ellos tampoco oficialmente celebran los cumpleaños. Es así como esta curiosa unión, mezcla o amalgama de ateos, testigos de Jehová y algunos creyentes afirman que el origen de la Navidad es pagano. Afirman que el emperador Constantino fue quien institucionalizó esta fiesta cuando se convirtió, que hizo coincidir esta fiesta con la celebración pagana de la Saturnalia en honor al dios Saturno. Por lo tanto, la Navidad no es más que una copia o adaptación de una fiesta pagana en honor al dios Saturno. Al respecto, dividiremos nuestra respuesta en tres partes a esta apreciación de si es la Navidad realmente una fiesta pagana. Primero, las Saturnalias fueron introducidas a principios del siglo III
antes de Cristo, desde el 17 al 23 de diciembre, fue introducida para elevar la moral de los romanos luego de una aplastante derrota militar por el general cartaginés Aníbal. Como toda fiesta de la antigüedad, y siendo el hombre un ser religioso, todo su quehacer, incluidas sus fiestas, estaban dedicadas a algún dios. Escogieron a Saturno, tal vez porque era el dios de las cosechas, y siendo las sociedades de entonces sociedades agrarias, era de capital importancia adorar al dios del bienestar, de la abundancia y la felicidad. Así era la sociedad entonces. Dicho sea de paso, el culto a la fertilidad en todo el Mediterráneo era popular ya en tiempo de los cananeos, donde se ofrecían sacrificios humanos a Baal y en el cual más de una vez cayeron los israelitas y reyes de Israel, como Acaz y Manasés, entre otros. Lo puedes ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, donde se dice, en ambos capítulos va a encontrar esta frase: pasó a sus hijos por fuego. Estos son infantes pequeños, bebés, ofrecidos a estas deidades para ser quemados vivos. Tengo que decir algo aquí. Esto demanda el Dios de la prosperidad. El Dios de la prosperidad demanda a tus hijos. Y no son pocos los que los ofrecen a este Dios inmundo para satisfacer sus deseos egoístas. Aquí tienes el porqué del aborto, del infanticidio y del abandono de niños. Para esta generación idólatra, los niños no son una bendición, son una carga. El cristianismo celebra aquí un nacimiento, no un aborto. Volvamos a nuestra respuesta. 2. El emperador Constantino comenzó a reinar en 307 después de Cristo. 5 siglos después de la oficialización de las Saturnalias. Cuando Constantino todavía se identificaba con el paganismo, oficializó el domingo como Día del Sol en el 321 después de Cristo. Constantino muere en el 337 después de Cristo. La fiesta del Sol Invencible fue establecida por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Para entonces, Constantino tenía entre 2 o 8 años, dependiendo de cómo. No se sabe bien la fecha de nacimiento, pero no tenía más de 8 ni menos de 2. No hay certeza del año del nacimiento de Constantino. Entonces no fue Constantino, sino que fue Aureliano el que consagró el 25 de diciembre como Día del Sol Invicto. Constantino nada tuvo que ver con esta imposición imperial. Sin embargo, en algunas regiones del norte de África ya se celebraba Navidad en el 243 después de Cristo, o sea, 30 años antes del edicto de Aureliano. Estos cristianos del norte de África que celebraban la Navidad asociaban el nacimiento de Cristo con las profecías de Malaquías, donde en Malaquías 4:2 el Mesías es el sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Dice Tomás Talley en su libro Los orígenes del año litúrgico: los cristianos no eligieron el 25 de diciembre para cristianizar el decreto de Aureliano,
sino más bien el emperador Aureliano, al establecer la fiesta llamada Nacimiento del Sol Invencible, trató de pervertir la observancia cristiana del nacimiento de Cristo, el verdadero sol naciente. ¿Ven por dónde va la cosa? Tercero, así las cosas, lo que quiso hacer la Iglesia fue tomar distancia del paganismo. Algo similar a lo que hacen hoy algunas iglesias cuando organizan paseos o encuentros para los días festivos religiosos y las fiestas patrias. Sus celebraciones coinciden en las fechas, pero la motivación es honrar a Dios esos días en compañía de sus hermanos. ¿Acaso dejamos de usar dinero o de leer libros porque esto también lo hacen quienes no conocen a Dios? Hasta donde sé, las culturas precolombinas agradecen a sus dioses por las cosechas y también por la comida. Siendo esto así, esto lo hacen las culturas precolombinas, ¿debemos abstenernos de agradecer a Dios por sus bondades? ¿Debemos abstenernos de agradecer diariamente por las comidas? Si los paganos que están en oscuridad respecto al Dios verdadero agradecen, ¿será acaso más cristiano no mostrar gratitud? Sin lugar a dudas, vemos en estos ritos ancestrales vestigios del obrar del Dios verdadero en el corazón humano, pero completamente distorsionados y opacados por la presencia del pecado. ¿Quién debe guiarle entonces a entender lo verdadero? ¿Quién sacará lo precioso de lo vil? Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Clarito. Adorar al Dios Trino el 25 de diciembre, celebrando que Dios se hizo hombre, recordando la obra de salvación eterna, trayendo a la memoria nuestra redención, nada tiene que ver con el paganismo. Pero la otra acusación ¿es pecado celebrar la encarnación del Hijo de Dios? No encontramos en la Biblia mandamiento específico para celebrar la encarnación. Pero tampoco encontramos mandamiento específico para celebrar el matrimonio o festejar los cumpleaños. Si encontramos que debemos ser agradecidos, eso sí, eso aparece. Debemos ser agradecidos. Ya en Levítico 7 aparece el sacrificio de acción de gracias. Los sacerdotes y levitas tenían entre sus deberes dar gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. El Nuevo Testamento rebosa palabras de gratitud y reconocimiento a nuestro buen Dios, y así se nos insta a 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. No ser agradecido, no dar gracias es un muy mal síntoma. Ve Romanos capítulo 1, versículos 21 y siguientes, donde se dice las consecuencias de no dar gracias. El corazón se endurece, la mente se tuerce, se corrompe, hasta los lleva a hacer cosas atentando contra sus mismos cuerpos. ¿Y dónde parte eso? Ahí en el versículo 21, no le dan gracias. No reconocen a Dios. La gratitud se demuestra. La gratitud no es indiferente. La gratitud siempre hace algo.
En el Evangelio de Mateo encontramos a los magos haciendo un larguísimo viaje. ¿Para qué? Para adorar al Rey de los judíos. En Lucas, Elizabeth alaba a Dios por el niño y María prorrumpe en un cántico de gratitud a Dios por ese niño. Zacarías, el padre de Juan y el mismo sacerdote, agradece a Dios por el niño al igual que los ángeles y los pastores. Encontramos también al anciano Simeón, lleno de días, pero lleno también de santa expectación, al esperar en vida la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, quien cuando lo vio, lo tomó en sus brazos y entonó cánticos de alabanza a Dios. En el mismo sentir, la anciana Ana, dice el texto, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Sin duda alguna, no fueron ellos los únicos que alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios los reprendiera o le mostrara su desaprobación por dicho acto. Ser agradecidos y alabar a Dios es una labor espiritual y la Navidad es una ocasión especial para ello. Dios nunca se ha mostrado ofendido porque se le adore. El orgullo es el que hace que no agradezcamos ni aceptemos los actos de gratitud de otros hacia nosotros. Tan pronto recibimos algo, pensamos cómo pagar, cómo retribuir el bien recibido. Eso es el orgullo obrando. Job 35:7 pregunta, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Él no necesita nada de ti, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice Pablo en Hechos 17:25. Y esto de vida, aliento y todas las cosas, ¿no están en grado superlativo en Cristo? Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una doble razón por la que debemos adorarle y serle agradecidos. Somos sus criaturas y le pertenecemos por creación y por redención. Dios no solo me creó, Él también me redimió. Dos razones para ser agradecidos. Se nos insta a ser agradecidos. Colosenses 3:15 y Hebreos 12:28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero si tú dices adorar a Dios, cuídate que tu adoración sea al Dios verdadero. Y para ello, mírate en el espejo y no mires por las ventanas. No porque en lo externo algo sea para el Señor, significa que en lo interno así es. No es algo para el Señor porque yo así lo declare. La historia del becerro de oro así lo atestigua. Fue proclamado como fiesta para Jehová, pero fue un culto pagano y muchos murieron por esa adoración falsa. Éxodo 32 te lo explica. Hoy día, no solo los paganos, sino muchos creyentes ponen su confianza en el dinero o en su trabajo, que según ellos les da el dinero. Cuídate, hermano. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo dijo Jesús en Mateo 6:21. El amor al dinero siempre corrompe
y desvía. No naufragues. Sé generoso y administra para la gloria de Dios lo que Él te da. No seas como Ananías y Zafira, que pretendieron ser generosos y Dios los castigó por su hipocresía. Aunque te levantes como Aarón, proclamando que alabas a Dios en estas fechas, Dios descubrirá el materialismo del Dios Mamón entronizado en tu corazón y será tu ruina, porque en el fondo la condición de tu corazón es más importante. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La condición de tu corazón es más importante, ya sea que celebres o no. Bien pudiera ser que sirvas a Mamón por un corazón avaro o por el despilfarro desmedido del endeudamiento. Ambos están sirviendo al mismo Dios. Pero hay otro argumento de estos Grinch gruñones para atacar esta fiesta de Navidad, y es la siguiente. Jesús no nació un 25 de diciembre. Chocolate por la noticia. Es verdad. Jesús no nació un 25 de diciembre. Las temperaturas en esa fecha en Judea son bajo cero, por lo que las ovejas no estarían a la intemperie, como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Hubo un intento de fijar la fecha del cumpleaños de Jesús en el siglo III, pero hubo mucha oposición porque argumentaban una costumbre pagana practicada por griegos y egipcios. Y fue Orígenes, vivió más o menos a mediados del siglo III, entre otros, que se opuso firmemente a esta idea de fechar la natividad del Señor. Argumento: porque esta era una costumbre pagana practicada por griegos y egipcios. Y las costumbres que tuvo Orígenes dejan harto que desear. Pero aquí tenemos a alguien que mira por la ventana. Por esta razón, los cristianos primitivos tampoco celebraban su cumpleaños. En este sentido, los testigos de Jehová son consistentes, al menos en lo externo, ya que tampoco celebran sus cumpleaños. ¿Somos paganos entonces por celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Somos paganos por celebrar nuestros cumpleaños? Algunos así lo piensan, aunque no conozco ninguno que rehúse recibir regalo ese día, sea el festejo del Señor o el propio. Pero la Escritura no apoya en esa idea. Nuestro texto en Romanos 14, 5 y 6 nos dice claramente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Conoce personas así? ¿Sí? En América Latina es un acabo de mundo el 31. Pero vaya al mundo anglosajón el 31. Nadie se entera. El día primero trabajan. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo a los romanos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Esto es algo entre el creyente y su Señor.
No celebra, no celebre, pero no le imponga esa idea a otro. Usted celebra, le gusta el árbol, las luces, los regalos, todo eso. Muy bien, acuérdese de eso, pastor. Pero no le imponga esa idea a otro. Para quien gusta, no mirar en el espejo de la palabra, sino mirar, espiar por la ventana, debe responder la pregunta del apóstol en Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas, criado ajeno? Y a nosotros, que comemos y bebemos, o nos abstenemos de comer y beber, que celebramos o no, que festejamos o no, para nosotros es esta escritura en Colosenses 2:16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Está celebrando? Sí, eso apunta a una celebración mayor. Una celebración que no tendrá fin. A eso apunta cada celebración. El cuerpo es de Cristo. No seas una piedra de tropiezo a la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Celebras? Bien. ¿No celebras? Bien también. El día 31 te acuestas antes de las 12. Excelente. Pero no le impongas eso a otro. En virtud de la evidencia tanto histórica como bíblica, creo que esta celebración le fue arrebatada al mundo pagano para exaltar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, el Sol de justicia. Debemos pensar también que el Evangelio no solo conquista y cambia al pecador, sino que también reforma nuestra cultura. Y eso incluye también las fechas y las celebraciones. ¿De dónde sacamos que el domingo es día festivo? ¿A qué emperador se le ocurrió eso? ¿A ninguno? Esta es influencia del cristianismo en la sociedad. Y donde el Evangelio no ha llegado, todavía allí se elimina a las mujercitas. Donde el Evangelio todavía no llega, allí todavía existe la esclavitud. El Evangelio no solamente transforma las vidas, sino que también, por medio de esas vidas transformadas, transforma la sociedad. Aquellos que insisten en estas cosas, juzgando a los demás, tendrán que denunciar también a nuestros hermanos anglosajones que se reúnen para adorar en Sunday, literalmente el día del sol, todos paganos. Y que no se alegren los amigos del sábado, porque ellos se reúnen en Saturday, o día de Saturno, nombre dado al día para honrar al dios Saturno, del cual provienen precisamente la fiesta pagana romana de la Saturnalia. ¿Te das cuenta de lo absurdo de todo esto?
Pero a esto nos llevan los argumentos de los mirones, esos que miran por las ventanas y no se miran en el espejo de la palabra de Dios. Si se aplican consistentemente, tampoco habría lugar para agradecer a Dios por su cuidado providente o dar gracias por las comidas, porque estas cosas las hacían los paganos antes que ellos y todavía hoy, pueblos sumidos en la oscuridad como las diversas tribus amerindias, ellos agradecen a sus dioses por los alimentos. ¿Y no hemos de hacerlo nosotros que gozamos de luz, de perdón y de libertad? Con mayor razón. Hermanos, es oportuno recordarnos, entre otros textos, Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Celebra estas fechas con alegría y gratitud a nuestro glorioso Salvador. ¿Por qué? El anciano Zacarías lo dice de manera magistral en Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. ¿Por qué celebrar? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No mires por las ventanas. No juzgues a otros en estas cosas que Dios no condena. Más bien, detente un minuto y responde: ¿te ha amanecido la luz del Evangelio? ¿Caminas en su luz? Entonces, gózate en tu Señor y celebra cada día. Que cada día sea una celebración para ti. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. Cristo hizo una obra en mí. Tus pies transitan veredas de paz. ¿Estás en paz con Dios, contigo mismo y con tu prójimo? Si es así, alégrate en tu Señor y Dios, porque el príncipe de paz ha venido a ti a morar y a transformarte cada día a su imagen. Pero si no caminas en su luz, ni hay paz en tu corazón, por más que guardes preceptos externos, no agradas a Dios. Estás en tinieblas y tus obras no podrán salvarte. Entonces, ¿por qué no vienes al Salvador? Dios nos ha levantado un poderoso Salvador en Jesucristo, y es Él quien te invita a venir. Es Él quien te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos levantó un poderoso Salvador. Él es poderoso para salvar. Dice Gálatas 4, del 4 al 7, que esto es posible porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es lo que celebramos en Navidad. Esto es lo que debemos celebrar cada día. Ya no soy esclavo, soy libre.
y siervo de mi buen Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.